Amén. Así que, hermanos, vamos a entrar a la palabra del día de hoy, siguiendo con esa serie de mensajes que hemos estado compartiendo, visiones divinas. Hoy es la número 7, el mensaje número 7 de esa serie de visiones divinas. Y voy a ir al libro de Génesis, capítulo 15, versículos del 1 al 6. Voy a leer estos versículos del capítulo 15 de Génesis. Así que le pido que usted abra su palabra, abra su Biblia o su tableta, o hágale un clic ahí a su teléfono y siga conmigo esta escritura leyendo desde la versión Nueva Internacional, Génesis capítulo 15, versículos del 1 al 6. Dice la palabra: después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió: Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. El Señor le dice: no, ese hombre no ha de ser tu heredero. Le contestó el Señor: tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo: mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pido que esta palabra pueda llegar al corazón de cada uno de tus hijos, Señor. Todas las familias que se han conectado a través, Señor, de Facebook, a través de la plataforma de YouTube. Oramos para que esta palabra pueda producir, Señor, gozo, alegría y sobre todo mucho fruto. Que a través de tu palabra nos edifiques, nos exhortes, Señor, nos marques tu voluntad. Señor, háblanos a través de tu palabra. Señor, que estamos prestos para recibirla, especialmente en este tiempo de necesidad. Bendice tu palabra, úsame nada más como un vaso. Quítame, Señor, y pon, Señor, tus palabras, Señor, en mi boca, para que tu pueblo sea bendecido, Señor. La gloria yo te la doy a ti, porque, Señor, tuyo es el poder, el imperio y toda la alabanza. Gracias, amado Salvador. Amén y amén. Gloria al Señor. Note que cuando se escribe el capítulo 15, todavía Dios no le ha cambiado el nombre a Abraham. Por eso es que literalmente leemos Abraham. Y lo otro es que obviamente aquí todavía Isaac no ha nacido. Entonces es importante entender desde dónde el Señor le está mostrando a Abraham esta visión. Yo prediqué el 31 de diciembre del 2019 este pasaje, pero lo prediqué y me enfoqué mucho en el pacto que Dios hizo con Abraham. Dios le da 3 llamamientos y en los 3 llamamientos vemos que hace un pacto y el pacto se vuelve a renovar. Capítulo 12 de Génesis, cuando Dios lo saca de Ur de los Caldeos. Amén. El capítulo 15, que es el que estamos leyendo, y el capítulo 22, cuando Dios lo invita a sacrificar a Isaac. Esos 3 pasajes bíblicos es donde Dios establece y renueva su pacto con Abraham. Y el 31 de diciembre prediqué, cuando empezamos a hablar del tema de este año, Visión 2020, prediqué de este pasaje, pero me enfoqué en los versículos del 7 en adelante. Hablé mucho del pacto que hace Dios con Abraham en ese momento. Hoy me voy a enfocar mucho en los desafíos de la fe de Abraham, especialmente en uno de los desafíos más grandes. Por eso es que le he titulado a este mensaje Una fe visionaria. Y quiero que dentro de este contexto usted vaya conmigo y descubramos cosas interesantes en esta mañana. Quiero que note cómo Dios inicia el diálogo con Abraham en el versículo 1. Dice: después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión, y le dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Yo quiero enfocarme mucho en esa expresión, y más que expresión, en ese mandato. Dios le dice, lo primero que Dios le dice a Abraham es: no temas, Abraham.
El temor de Abraham estaba relacionado en dos áreas donde Dios quería darle seguridad. Recuérdense que él no había tenido descendencia todavía. Dios lo saca de Ur de los Caldeos cuando le da su primer llamamiento a los 75 años. Y han pasado ya 25 años desde que Dios lo sacó de Ur de los Caldeos, le da la promesa, y él ya tiene 100 años y todavía no ha venido un hijo. Y la otra área donde había mucho temor en Abraham, obviamente es que la otra promesa que Dios le había dado es que Dios lo llevaría a una tierra de que fluiría leche y miel. Y obviamente ya habían pasado los años y Abraham no estaba viendo lo que Dios le había prometido. O sea, 25 años realmente, y no ver la respuesta de Dios puede atemorizar a cualquiera, puede llevar a la incertidumbre, puede llevar a la aflicción, especialmente cuando entendemos que Dios es el que ha hecho la propuesta o ha hecho la promesa. Entonces, desde aquí quiero compartir 2 puntos en esta mañana, y no me voy a extender mucho porque el primer punto es corto y el segundo punto es un poquito más largo. Así que lo primero que yo quiero recordarle en esta mañana es que la fe va más allá de nuestra imaginación. La fe va más allá de la imaginación. Ahora, ¿de qué le serviría a Abraham una recompensa si no tenía descendencia? Él le dice: Abraham, no temas, yo soy tu escudo y te voy a dar una grande recompensa. No está hablando de bienes, no está hablando de riquezas, porque a estas alturas ya Abraham era rico. Ya Abraham era un hombre fructífero, tenía ganado, tenía muchos siervos. Pero realmente esa gran recompensa se refiere exclusivamente a la tierra de la heredad que Dios había separado o establecido para Abraham. Entonces, desde ahí, obviamente, podemos preguntarnos de qué le servía a Abraham una recompensa, amén, si no tenía una descendencia. Observe el verso 2. Pero Abraham le respondió: Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. O sea, todo lo que ya poseía Abraham, todas sus riquezas, todos sus bienes, al no tener prole, al no tener descendencia, al no tener hijos, le iba a pertenecer, le iba a quedar a Eliezer, el siervo de mayor antigüedad, el siervo que había sido más fiel. Pero observe, Dios le dice muy claro, versículo 4, no, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Y para animarlo, para motivarlo, Dios lo lleva a Abraham, lo saca de su tienda de campaña y lo lleva afuera y le pone un tremendo desafío. Porque cuando Dios quiere que nuestra fe sea visionaria, haya una cosmovisión de nuestra mirada, obviamente nos va a poner un desafío que va a estar más allá de nuestra imaginación. Mire lo que dice el verso 5. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo: mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Escúcheme, hermano, váyase usted a un lugar desolado, a un lugar, tal vez a un valle, tal vez a una playa, a un lugar desolado donde no hay realmente mucha luz, y trate de contar las estrellas. O vaya y coja un puñado de arena, póngalo en una mesa, sobre una mesa, y trate de contar los granos de arena. Es imposible poder lograr hacer eso. Y Dios lo está invitando. Dios está invitando a Abraham a que él crea lo imposible, a que él crea lo que va más allá de su imaginación. Cuando Abraham había perdido ya la esperanza de tener un heredero, han pasado ya 25 años. La esperanza que empezó a sentir cuando tenía 75 años de edad y que llega a la edad de 100 años. Han pasado 25 años. Su esposa, 90 años. El escritor a los romanos, Pablo, nos declara y dice en el capítulo 4 que ya a su esposa se le había cerrado la matriz. De hecho, Sara era estéril, nunca había podido tener, y ya a su edad
a esa edad de la vejez, no podía tener hijos. Entonces ya él había perdido toda esperanza. Y me impacta la actitud que toma Abraham en el versículo 6, porque dice el verso 6, Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció como justo. Hermano, la llave de la fe es creer y obedecer a aquel que hace lo imposible, aquel que nos invita a ver no nuestras circunstancias, sino que nos invita a ir más allá de nuestras circunstancias y creer no lo que es posible, sino lo que es imposible. Quiero que me escuche. El temor, amados hermanos, se fundamenta en lo que para nosotros es imposible. ¿Sí me escuchó? El temor, la ansiedad, el miedo está bien fundamentado en nosotros para ver lo imposible. Pero las bendiciones de Dios, hermanos, van más allá de nuestra imaginación. Las bendiciones de Dios llegan cuando nosotros por fe creemos en lo imposible y obedecemos a lo que el Señor nos está diciendo que creamos. Efesios capítulo 3, versículo 20 dice: al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. Mire lo que dice el apóstol Pablo, lo que le dice a los efesios: aquel que puede hacer muchísimo más de lo que podamos pensar o de lo que podamos imaginar, y lo hace a través del poder que obra en nosotros, que actúa en nosotros. Escucha, hermanos, en medio de esta crisis, en medio de esta circunstancia que nos ha tocado vivir, ya entramos al 5º mes y aparentemente algunos dicen todavía seguimos en lo mismo. Todavía las cosas no han cambiado, todavía el panorama sigue igual, todavía no hay una salida, todavía como que vemos que Dios está dormido. No, hermanos, en medio de esto, llámele a su circunstancia como usted le quiera llamar: temor, angustia, necesidad o tal vez enfermedad, porque usted enfermó o alguno de los suyos enfermó. Dios, quiero decirle, puede lograr mucho más de lo que usted puede pensar o de lo que usted se puede imaginar. Podemos entonces decir, hermanos, que por la fe Abraham fue galardonador de los que buscan a Dios, obedeciendo a Dios al salir del lugar, amén, que Dios le había prometido como herencia. Por esa misma fe, ya siendo un anciano de 100 años, consideró fiel al que le había hecho la promesa de darle una descendencia. La Biblia dice que por la fe Noé construyó un arca para salvar a su familia cuando se avecinaba un diluvio grande. Por la fe Moisés, ya adulto, renunció al palacio, a todos sus privilegios como príncipe, salió de Egipto y se mantuvo firme como viendo al invisible. Por la fe Josué derribó las murallas de Jericó, iniciando así la conquista de la tierra prometida. Y por esa misma fe Dios nos invita a usted y a mí, amén, para que podamos pasar, y no solo pasar, sino vencer esta crisis, porque el que nos llamó, amén, nos ha hecho más que vencedores. Yo quiero invitarle que en este tiempo, amén, usted pueda desarrollar una fe mucho más allá de lo que usted pueda pensar, mucho más allá de lo que usted se puede imaginar. Este es el momento, amados hermanos, amada iglesia, este es el tiempo donde Dios nos está invitando a elevarnos a un nivel de fe mayor. Amén. Lo que las noticias puedan decir, lo que las redes puedan decir, lo que los videos le llegan a usted y puedan decir, hermanos, no se compara con lo que usted puede imaginarse que Dios puede hacer por usted. Dios le va a poder dar un mejor trabajo si usted perdió su trabajo. Dios le va a recompensar con un trabajo que ni siquiera usted se imaginaba. Dios le va a recompensar con una mayor salud de la que usted cree que pudo haber tenido. Dios es fiel y el que nos llamó es fiel y verdadero, y Él nos ha hecho más que vencedores por una fe que podemos nosotros detectarla, podemos nosotros internalizarla y que nos mueve a obedecer la palabra poderosa del Señor. Amén. Lo segundo que quiero recordarle en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis, es que la fe asegura su bendición. No sé cuántos se han sentido que han perdido mucho, pero yo quiero decirle que su fe
le asegura su bendición. Mira el verso 7. Además le dijo: yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte una posesión, para darte en posesión esta tierra. Verso 8. Pero Abraham le preguntó: Señor y Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Que mucho pregunta este hombre. Primero le dice: ¿cómo voy a recibir un galardón si no me has dado un hijo? Y ahora le dice: Señor, ¿cómo sabré que voy a poseerla? ¿Desde dónde está hablando Abraham? Hacía mucho tiempo que Abraham había salido de su tierra natal y todavía no había visto el lugar que Dios le había prometido. Recuérdese que cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos, sale con su padre, sale con Lot, su sobrino, sale con Sarai, su esposa, y se van a la tierra de Harán. Y ahí están un buen tiempo. Y de la tierra de Harán, obviamente Dios lo llama, su padre Harán muere en esa tierra. Y entonces sale Abraham solo con su esposa, con Lot y su esposa, y con los bienes que ya había adquirido hasta ese momento. Pero de la misma manera que él había esperado 25 años, a los 100 años ha esperado también porque Dios cumpla la promesa de la tierra que le había prometido. Y ahora le pregunta: ¿cómo voy a saber si voy a poseer la tierra que me prometiste? Se he venido esperando 25 años. He venido esperando ya mucho tiempo. ¿Cómo entonces voy a saber? Es interesante porque muchos que llevamos sirviéndole al Señor. Yo llevo 39 años sirviéndole al Señor. Voy a cumplir 31 años de estar pastoreando. Y desde niño, desde que yo me convertí a los 15 años, pero soy un muchacho que nació en una cuna cristiana y obviamente en mi vida ha sido una vida de iglesia. Y desde niño, cuando iba a la escuela dominical, se hablaba de la venida del Señor. Se hablaba del levantamiento de la iglesia. Y muchas veces yo le preguntaba al Señor, más cuando no tenía mucho conocimiento de la palabra, decía: Señor, ¿cómo sabremos de tu venida? ¿Cómo sabré que tú vas a venir? Bueno, hoy más que nunca es visible que la venida del Señor está pronto. Abraham le pregunta: ¿cómo voy a saber si voy a poseer la tierra que me prometiste? No la he visto, dame una señal. Por lo general, hermanos, la duda nos lleva a preguntar. Cuando usted tiene duda, lo mueve a preguntar porque nos sentimos inseguros y la inseguridad produce mucho temor. Cuando hay mucha duda, que nos estamos cuestionando muchas cosas. Yo no sé cuántos de ustedes se han venido preguntando muchas cosas. Y bueno, ¿y cuándo va a terminar todo esto? ¿Y cómo va a terminar todo esto? El gobierno dice una cosa, por ahí escucho otras cosas, me mandan videos. Se está hablando de una vacuna que va a traer una identidad. Muchas cosas. Y todos esos cuestionamientos que usted se hace, que tal vez se acuesta preguntándose muchas cosas. ¿Será que vamos a volver a lo mismo? ¿Será que mis hijos van a volver a la escuela el próximo año? ¿Será que nos volveremos a congregar en la iglesia? Hay mucho cuestionamiento porque hay mucha duda, y la duda produce inseguridad, y la inseguridad produce temor. El hecho de que Dios le dijo a Abraham: no temas, indica que también Abraham tenía miedo. Mire, cuando vamos a dar un paso de fe, no nos está cohibiendo el Señor de que no tengamos temor, de que no tengamos miedo. Pero ¿cómo vamos a lidiar con nuestro temor? ¿Cómo usted va a lidiar hoy con su adversidad? ¿Cómo va a lidiar con su ansiedad? ¿Cómo va a lidiar con sus temores? Dios le dice a Abraham: no temas. Pero esto no nos debe de sorprender, amados hermanos, porque a menudo el desafío sigue detrás de una victoria. Mire, pensemos en Jesús. Cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, él escuchó una voz. Juan el Bautista lo está bautizando, lo mueve, lo lleva debajo de las aguas. E inmediatamente cuando se levanta Jesús, que es bautizado, se escucha una voz que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y muchos la escucharon. Entonces dice la palabra que el Espíritu Santo vino sobre él en forma de paloma y lo empoderó para el ministerio. Y quiero decirle, ese fue un día glorioso para el Señor.
Ese fue un día maravilloso, ese fue un gran día, un día de victoria. Pero escuche, de inmediato, después de ese día glorioso, Dios lo conduce al desierto. El mismo Espíritu Santo que lo invistió en ese día cuando fue bautizado, ese el mismo Espíritu Santo lo lleva al desierto para ser tentado por Satanás por 40 días y 40 noches, para luchar contra el enemigo. Amén. Estos fueron días de angustia, fueron días de temor. El Señor sufrió hambre, tuvo necesidad de hambre, tuvo necesidad de sed. Y fueron días de mucha angustia. Estar en el desierto es sinónimo de estar en un tiempo de adversidad, estar en un tiempo donde no sabemos qué va a pasar. Y el Señor estuvo 40 días después de haber tenido un día glorioso. Por lo tanto, no se sorprenda si después de haber tenido usted un tiempo de comodidad espiritual antes de esta crisis, hoy en medio de esta pandemia, hoy en medio de esta situación difícil, tenga que enfrentar un momento de desánimo emocional, tenga que enfrentar un momento de angustia o de mucho temor. Hasta cierto punto es justificable, porque todo esto ha provocado mucho temor. Pero el Señor le dijo a Abraham: no temas, no temas. Ahora escuche, esta es la primera vez que este glorioso mandamiento, porque es más que una declaración, es un mandamiento. Dios le está diciendo a Abraham: no temas. Le está dando un mandato. Y esta es la primera vez que este mandato aparece en las Escrituras. Pero ciertamente no fue la última. Después vemos este mismo mandato, esta misma declaración 365 veces más. O sea, esta declaración aparece en la Escritura 366 veces. Hay un no temas, aún para los años bisiestos, donde hay 366 días, hay un no temas para cada día, amén, del año. Ciertamente no fue la última vez. No temas, le dijo el ángel a una bandada de pastores asustados allá en Lucas capítulo 2 versículo 10, cuando les anunció el nacimiento del Mesías. No temas, le dijo el ángel a un desanimado Pablo en Hechos 27-24, cuando iba a compadecer ante el emperador de Roma. No temas, le dijo Jesús a una tripulación de discípulos mareados y asustados por una gran tormenta que se desató en el mar de Galilea, confrontando un miedo terrible allá en Marcos capítulo 4 versículo 40. Y yo quiero que usted me acompañe a este pasaje, porque voy a ir terminando. Ahora el mensaje fue bastante corto, créame, pero quiero ir terminando, pero quiero ir aterrizando en este pasaje que es bien interesante. Marcos capítulo 4 versos 40 y 41. Mire lo que dice Jesús hablándole a sus discípulos. ¿Por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos: ¿todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Wow. Creo que en este tiempo de pandemia, en este tiempo de crisis, todo esto que ha generado el COVID-19, temor, angustia, necesidad, en este tiempo es bueno responder a esta pregunta: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Creo que en este tiempo hay muchos creyentes que se han olvidado quién es aquel que el viento y el mar le obedecen. Quiero responder a esa pregunta, porque el que el viento y el mar le obedecen es el soberano Dios del universo. Por eso es que el viento y el mar le obedecen, porque Él es el soberano, aleluya, y no hay por qué temer. Hay muchos hermanos que no entienden el vocablo soberano, y quiero explicárselo, porque soberano viene del latín supremus o supremo, y nos lleva a entender que Él está sobre todo. O sea, si hay alguien que se considera supremo, siendo Dios soberano, siendo Cristo soberano, está sobre encima de Él o de esa persona. Y es más, quiero darle una mejor definición de lo que es soberano: Rey de reyes y Señor de señores. Hay reyes en la tierra, pero Él es Rey de reyes. Hay señores en la tierra, pero Él es Señor de señores. No se nos olvide que en medio de esta circunstancia
está el soberano, Rey de reyes y todopoderoso, dueño y creador del universo. Quiero darle, hermanos, quiero que entienda que esa definición de Rey de reyes y Señor de señores es la máxima definición que se puede dar para aquel que es soberano sobre todas las cosas. La Biblia dice que Él fue ascendido y que fue ascendido hasta lo sumo, porque encima de Él no hay nadie más. Escúcheme, cuando nuestro Señor es el soberano Rey del universo, el Rey de reyes y Señor de señores, ¿de qué nos tenemos que preocupar? ¿De qué tiene que tener temor? Si Él está en la misma barca con nosotros como cuando estaba con los discípulos. Yo quiero que entienda que usted está en una barca, tal vez de temor, de angustia, como estaban los discípulos, pero Él está ahí. Y fíjese, leyendo este pasaje en las Escrituras, en diferentes versiones, mientras yo me preparaba para predicarlo, vi algo que no había visto antes, o tal vez que no le había puesto atención. Tal vez usted sí, que lee más que yo, ¿verdad? Pero de momento yo vi algo y lo vi porque lo leí en diferentes versiones. Y cuando lo leí de la versión Reina Valera, nosotros legitimizamos todas las versiones porque ninguna versión es mejor que la otra. Pero yo usualmente uso mucho la Nueva Internacional, pero eso no quiere decir que la Nueva Internacional sea mejor que la Reina Valera o que la traducción viviente o la versión al lenguaje actual, no. Pero leyendo de la versión Reina Valera, me di cuenta de algo que no había visto antes. Vea esto conmigo. Dice el verso 35 y 36 del capítulo 4 de Marcos, porque es el capítulo que estamos ahorita ya para terminar la prédica. Mire lo que dice. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, escuche, le tomaron como estaba en la barca, y habían también con él otras barcas. Me llamó la atención porque yo he leído este pasaje, hermanos, un sinnúmero de veces, pero nunca, honestamente, nunca lo había leído como lo estoy leyendo ahorita, como tal vez usted se había dado cuenta, pero dice el verso 36, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba. Y de manera inmediata me pregunté, ¿cómo estaba? O sea, ¿cómo estaba Jesús? O sea, le tomaron como estaba y subieron a la barca. ¿Cómo estaba Jesús? Para responder a esa pregunta hay que ir al contexto. El contexto del pasaje en el capítulo 4 nos da la respuesta de cómo estaba Jesús. O sea, cómo fue ese día para Jesús. La Biblia dice que se pasó enseñando en parábolas todo el día. Marcos capítulo 4 versículo 1 dice, escuche lo que dice. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. O sea, Jesús está en el mar de Galilea, en el lago de Genesaret, es el otro nombre, o el mar de Tiberias, son los nombres que la Biblia del Nuevo Testamento se refiere. Y la multitud es grande. Él entra a una barca y desde ahí empieza a enseñarles. Y escúcheme, como mínimo enseñó ese día 4 parábolas, todo el día. Cuando usted lee el pasaje se va a dar cuenta de algo impresionante. Les habla de la parábola del sembrador, de los versos del 3 al 20. Después les habla de la parábola del almud, o sea, la luz que no se puede esconder debajo del almud, versos del 21 al 25. Después les habla de la parábola de la semilla, versos del 26 al 29. Y por último les habla de la parábola del grano de mostaza, versos del 30 al 34. Todo el día el Señor se pasó enseñando en parábolas. Y créanme, no es fácil pasar todo el día enseñando, predicando. Yo hoy quiero decirle, en medio de esta pandemia, aunque estoy en casa, estoy trabajando más. Porque si antes yo hacía los estudios para los grupos Zoom, que eran cada 15 días, un jueves cada 15 días, para los grupos de Casa Luz, hoy
tengo que preparar un estudio para el martes, para el viernes, porque yo soy el que preparo los estudios y le entrego a los hermanos, a los líderes, para que enseñen el martes, para que enseñen el viernes. Estoy predicando todos los domingos acá. Estoy haciendo mis estudios personales. Estoy enseñando la clase de sociología los jueves, los lunes y los jueves. Y ahora les estoy dando 2 clases, 2 horas de clase. O sea, he estado más ocupado en la palabra. Y créame, el predicar una vez al día es un poco cansado. Predicar 2 veces es cansado. Predicar 3 veces es agotado. Yo lo he hecho cuando estábamos aquí en los servicios. Predicaba a las 8:30, predicaba a las 10, después predicaba a las 5 de la tarde. Venía desde las 7 de la mañana, teníamos reuniones con los líderes, con los ministerios, después el servicio de las 8:30, después el de las 10, después entrábamos a comer algo y después entrábamos en otra reunión. Venía el servicio de las 5 y llegaba a las 7 y nos íbamos a la casa. O sea, estaba 12 horas aquí, bien ocupado, y créame, es cansado. El tema con Jesús es que cuando terminó él de enseñar, cuando él terminaba de enseñar, dice la Biblia que estaba solo. ¿Y qué es lo que uno quiere cuando está solo? Uno lo que quiere es descansar. Los discípulos no lo dejaban descansar, porque ya cuando él estaba solo, le empezaban a preguntar acerca de las parábolas porque no entendían. Mire lo que dice el verso 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. ¿Se puede imaginar, hermanos, estar todo el día enseñando y que al final del día, cuando estás solo y lo que quieres es estar tranquilo, vengan a preguntarle y le digan: Jesús, no entendimos nada de lo que tú dijiste. No entendimos nada de esas parábolas. ¿Nos lo puedes explicar? Observe los versos 33 y 34. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. O sea, pasaba todo el día enseñando de parábolas y parábolas a todas las multitudes. Obviamente, en ese momento no se entendía el lenguaje de la parábola, aunque el lenguaje de la parábola tenía un contexto de la vida diaria del pueblo de Israel, pero aún así no lo entendían los discípulos. Y al final, cuando estaba solo, venían. Así que, ¿cómo estaba Jesús? Dice que lo tomaron como estaba. Y la pregunta es, ¿cómo estaba Jesús? Cansado. Jesús estaba cansado. Y me gusta cómo Dios en su palabra se encarga de esos pequeños detalles, porque, escuche, nuestro Señor, soberano, Dios del universo, humanamente se cansó. Pero como humano, cansado, entendió, tuvo sueño, tuvo hambre. Así que si alguien entiende cómo usted se siente hoy en medio de esta crisis, es el Señor. Si alguien entiende su cansancio, su temor, su necesidad, es Jesús, el soberano Dios del universo. Él como soberano y Dios del universo, dice la Biblia, que no duerme. El que guarda a su pueblo no duerme. Pero como humano, Él se cansó. Él tuvo hambre, tuvo necesidad de sentirse cansado y dormir. Como muchos de nosotros llegamos a las 10 o 11 de la noche, lo único que queremos es dormir. Los que acostumbramos a orar temprano en la mañana y que casi no oramos en la noche. Yo soy uno de los que no puedo orar en la noche porque estoy muy cansado. Yo prefiero levantarme a las 4 de la mañana bien despierto y entrar en oración y entrar a la presencia del Señor. Oro en las tardes, pero ya orar a las 10, 11 de la noche, lo que voy a hacer es que realmente me voy a dormir. Entonces Jesús se cansaba. Si alguien entiende que usted está cansado por esta cuarentena, si usted está cansado de todo lo que ha estado pasando, si ya se cansó de esta pandemia, si alguien lo entiende muy bien, es el soberano Dios del universo. Así que Jesús, escuche, estando cansado, porque lo tomaron como estaba, se sube a la barca y como está cansado, se va directo a dormir. Dice que puso en la popa. Me gusta la versión en inglés
porque dice que dormía con una almohada. La versión en español no dice así, pero dice que estaba durmiendo en la popa. Y en medio de ese sueño tan agradable que nadie quiere despertar, viene una tormenta. Los discípulos se asustan porque no pueden controlar la tormenta y van y lo despiertan. Miren los versos 38 y 39. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Es interesante esto. Quiero que observe, porque estos dos vocablos que habla la versión Reina Valera, calla y enmudece, en griego es una sola palabra. En griego es un solo verbo. Es el verbo pimó. Es el verbo fimó, que significa poner un bozal. Eso es lo que significa. Yo cuando empecé a estudiar esto dije: wow. Porque a mí me gusta estudiar los significados de las palabras. Y cuando entré a los dos significados no encontré lo mismo, porque en griego, ¿verdad?, aparece solo una palabra, que es el verbo fimó. Y significa ponerle un bozal. Como cuando usted quiere callar a un perro que está ladrando mucho y le pone un bozal para callarlo. Y cuando le pone el bozal, usted le dice: shut up, cállate, haz silencio. Los que tenemos perros sabemos de esto. Porque yo tengo dos que cuando tocan el timbre en la casa empiezan a ladrar a ladrar y ayudar más que cualquier lobo. Y a uno ya le compré bozal. Y esa palabra fimó significa bozal. Usted le pone el bozal y no puede el perro ladrar. Entonces le está diciendo: cállate. Y eso es lo que el Señor hace con la tormenta. El Señor se levanta, está cansado, y cuando ve el viento que está embramecido, el mar está embramecido y los discípulos están asustados y vienen y le dicen: Señor, tú no ves cómo andamos, cómo estamos. Señor, mira que perecemos. El Señor se levanta y le dice al viento y le dice a la mar: shut up, cállense. Les pone un bozal, porque lo que quiero es dormir. Interesante. Y eso es lo que el Señor va a hacer. Escúcheme bien. Eso es lo que el Señor va a hacer con esta pandemia. Esto es lo que el Señor va a hacer con el COVID-19. Usted preocupado por aquí, preocupado por allá. ¿Y cuándo esto va a terminar? Cuando el Señor finalmente, porque Él ha venido orando, pero finalmente se levante, le va a decir a esta pandemia: shut up, hasta aquí llegaste. Porque Él es el soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, el creador del universo, el único que tiene poder para silenciar todo esto que está pasando. Entonces, ¿por qué me tengo que preocupar en medio de esta pandemia? Cuando el soberano Dios del universo está conmigo en esta hora. ¿A quién le debo de creer? ¿A quién? ¿En dónde voy a depositar mi fe? Para finalizar, quiero que observe algo más que me llamó también la atención, porque cuando uno lee más detenidamente, yo había leído este pasaje y hay dos cosas que me llaman mucho la atención. Mire, cuando Jesús terminó de enseñar las parábolas, antes de entrar en la barca, le dice algo importante a los discípulos. Observe el verso 35. Quiero regresar al verso 35. Ese día, al anochecer, les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Ese era el plan. Ese era el objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Cruzar al otro lado. Que se iba a levantar una tormenta. Ok, está bien. Que tenían miedo. Ok, está bien. Pero el plan era cruzar al otro lado. Ellos pensaron que no iban a llegar. Ellos pensaron que iban a perecer en medio de la tormenta. Por eso lo fueron a despertar. Por eso le dijeron: haz algo, Señor, mira que perecemos. Pero ¿cuál era el plan? Crucemos al otro lado. Se les olvidó el plan. Y quiero preguntarle: ¿qué fue lo que el Señor le dijo a principio de año, antes de que esta pandemia empezara? Yo no sé qué le dijo el Señor a usted, pero sé lo que el Señor me dijo a mí. Tengo bien claro lo que el Señor me dijo a mí. Ok, que se iba a levantar una pandemia, está bien. Que iba a venir mucha necesidad, sí. Que iba a perder mis ingresos, sí, está bien.
Pero ¿cuál es el plan? El plan fue lo que Él me dijo a principios de año. Yo no sé qué le dijo a usted, que se haya levantado la pandemia, que haya llegado el COVID-19, que ahora tenga menos ingresos, que tal vez se haya enfermado, que tal vez algo más esté sucediendo, que en toda necesidad está bien, pero el soberano Dios del universo, creador, el Rey de reyes y Señor de señores, no está dormido. Él sabe ponerle un bozal y sabe silenciar a todo lo que se levanta en contra de la iglesia. Y quiero que hoy usted se recuerde, porque el plan que Dios tiene para usted, el plan que Dios tiene para la iglesia no ha terminado. No hay pandemia que lo pueda terminar. Y así como le dijo a Abraham: no temas, yo soy tu escudo y grande será tu recompensa. Así también hoy Dios le dice: no temas, yo soy tu escudo. Yo tengo un galardón, una grande recompensa para ti. Así que quiero en esta hora que incline su rostro ahí, porque quiero que ore. Si ha habido mucho temor, si ha habido mucha angustia, si algo lo ha amedrentado, lo ha confundido, lo ha hecho hacer muchas preguntas, hoy el Señor le dice: no temas. El Señor le dice: yo soy el soberano, creador del cielo y de la tierra, Rey de reyes y Señor de señores. Y yo estoy en la barca y soy el único que le puedo poner bozal y silenciar esto. Y lo que te dije, lo voy a cumplir. Lo que te ministré a final de año, a principio de año, lo voy a cumplir. No hay pandemia que lo detenga. El plan sigue en pie si usted cree en Dios y es obediente. Padre, gracias. Gracias te doy. Señor, tu palabra ha llegado a cada corazón. Espíritu Santo, empieza a ministrar. Donde hay temor, tu palabra dice que tu perfecto amor echa fuera todo temor. Y yo ministro, Señor, ese perfecto amor en la vida de cada uno de mis hermanos. Te pido, Señor, que produzcas fe, que traigas seguridad y que aunque hayan cuestionamientos, hay un plan que no se ha detenido. Señor, el plan es pasar al otro lado. Que vino esta crisis, sí, amén. Que hemos perdido cosas, amén, Señor. Pero tú estás en control, porque tú eres el soberano Dios del universo. Y en ti yo creo y en ti yo pongo mi fe, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Finalmente quiero decirle que si usted es de los que todavía no ha recibido a Jesús como su Salvador, alguien le invitó a ver este programa o pasó por las redes y se topó con esta programación, o entró a YouTube y vio nuestro canal y todavía no ha aceptado al Señor, quiero invitarlo a que abra su corazón, reciba al soberano Dios del universo en su corazón y confíe en Él y le pida perdón. Si lo quiere hacer, 10 segundos más y quiero que repita esta oración. Señor Jesús, he entendido que tú eres el soberano Dios del universo, que moriste en la cruz y pagaste el precio de mis pecados. Hoy abro mi corazón, te recibo como mi Señor, te pido perdón por todos tus pecados, por todos mis pecados, porque tu sangre tiene poder para limpiarme. Y hoy, Señor, paso a una vida nueva llena de fe, de gozo y de bendición, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los esperamos, hermanos, la próxima semana. Dios les bendiga y recuérdense que sus pastores estamos orando por usted. Amén.